Dios bendiga a cada uno de mis santos hermanos y amigos que nos ven y escuchan este día. Somos de la Iglesia Evangélica Pentecostés, Pacto Eterno de Azúcar Cadenare, España. En el mensaje para el día de hoy lo hemos escogido del libro de Santiago, capítulo 5, versos del 13 al 15, que dice la bendita y eterna palabra de Dios, que la leemos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santo es el Señor. Hemos escogido el texto bíblico de una de las epístolas del medio hermano del Señor Jesús, Santiago, ¿no? Se cree que esta epístola fue escrita entre el año 36 y el año 40, después de la muerte de Esteban, se cree. También es cierto ya que se escribió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, porque Santiago pues, fue martirizado en el año 62, ¿no? Dice la tradición que Santiago es probable que no haya tenido descendientes, porque era un hombre que pasaba solo orando, que pasaba solo en el templo. Es más, dice la tradición que sus rodillas eran llenas de callo, porque él solo vivía de rodillas. Por eso vemos que la epístola de Santiago no es tan teológica, sino más prácticas. Santiago es más práctico, ¿no? Y yendo al texto bíblico, vemos que Santiago va directamente, como quien dice, al grano. Pero a pesar que es práctico y no usa tanta teología, sin embargo, dicen los grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras que usa un griego excelente, ¿no? Dice la bendita palabra de Dios, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Qué impresionante lo que dice la palabra de Dios, porque el pueblo de Dios es muy común y tiende siempre a querer refugiarse cuando le viene una pequeña adversidad, a refugiarse dentro de la tristeza, de la pena, de la soledad, porque el pueblo de Dios tiende mucho cuando le viene una adversidad a refugiarse en la soledad, en amargura, el descontentamiento. Pero note lo que dice la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O sea, hable con Dios. Lo que le está diciendo el apóstol Santiago es, hable con Dios. No quiere decir que esto usted no pueda contar su caso o lo pueda compartir con algún amigo, hermano o familiar cercano. Pero, miren, acto seguido dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. En ambos sentidos, noten que el apóstol Santiago toma un extremo y toma el otro extremo. Pero en ambos extremos los lleva al mismo centro. El que está afligido a la oración y el que está alegre, alabanza. Y ambas, o sea que en ambos los lleva a la presencia del Señor. Porque el que está afligido, se supone que hay algo atacando allí. Hay algo que ha logrado tocar las fibras más íntimas de él. Y hay algo que ha tocado su estado de ánimo. Entonces, ¿qué le llama? Hablar con Dios. Y el que está alegre, esto tiene que tenerle muy claro el cristiano. Cante alabanza. ¿Por qué? Porque cuando a usted le viene una buena noticia o una bendición, acto seguido, el cristiano tiene que estar preparado. Porque no olvide que tiene un enemigo que no duerme, que no descansa. ¿Vale? Y por lo tanto, acto seguido, después de la bendición, el enemigo se va a mover. Si no, no olvidemos cuando al Señor le están lavando los pies con el frasco de alabastro de perfume, y después que le lavan los pies, acto seguido se levanta uno y dice, ¿para qué este desperdicio de perfume? Si hubiese vendido por 300 denarios. Porque, hermanos, es así. Tanto en la adversidad como en la alegría, tenemos que estar preparados en la adversidad. ¿Por qué? Porque hay algo que se está moviendo, hay algo que está atacando, hay algo que está queriendo quebrantarlo para que usted claudique.
Y en el caso de la alegría, es porque es verdad que está gozoso, pero acto seguido viene lo otro. Por eso, cuando el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y acto seguido también dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, hermanos, en ambos extremos Dios los lleva al mismo centro. Pero vamos al siguiente texto bíblico que dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí vamos al centro del mensaje, hermano, porque está algún enfermo. Note que no hace clasificación de la enfermedad, simplemente nombra la enfermedad, o sea, lo engloba todo la palabra de Dios. Está algún enfermo, no dice busque el médico de cabecera, busque el consultorio, busque el hospital, busque el especialista, no. Está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Lo primero, no es que usted acuda a la farmacia, no es que usted acuda a un profesional de la salud, no estamos menospreciando al profesional de la salud, ni estamos menospreciando lo farmacéutico ni cosas por el estilo. Pero la palabra de Dios nos lleva a otro punto. La palabra de Dios nos lleva a otro punto porque la fe no es terrenal, la fe viene de arriba. Y la palabra de Dios dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Note que lo primero es la oración. No es que usted se queje, no es que usted vaya al profesional de la salud. No, primero es la iglesia. Primero es la iglesia. Primero es la iglesia. Que eso no se nos olvide. No importa la situación, no importa la dolencia, no importa la patología, no importa el malestar, no importa la enfermedad, porque el texto bíblico dice, ¿está alguno enfermo? No clasifica la enfermedad, lo está globalizando todo, generalizándolo todo. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es el único texto bíblico que encontramos en el Nuevo Testamento donde el aceite se lo usa para ungir a un cristiano. A un cristiano. Estamos hablando que es el único texto bíblico que lo encontramos en el Nuevo Testamento para ungir a un cristiano. ¿Por qué? Porque Santiago es más práctico. Santiago va directamente al grano, ¿no? Es más, ¿por qué Santiago toma este texto bíblico ahí? Porque dice la tradición, no dice la escritura, dice la tradición que Santiago tenía callos en las rodillas, porque él pasaba, era un hombre que pasaba orando. Era un hombre que dicen que era muy pasivo, que él del templo no salía. Por eso no olviden que era, junto con Pedro y Juan, eran una de las columnas de la iglesia naciente en Jerusalén. Y oren por él, dice el texto bíblico, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué es la oración? Es la oración. No es el profesional. No, es la oración. Primero, está algún enfermo. Porque este mensaje es para la iglesia del Señor, los hijos de Dios. Porque es muy común hoy en día, dentro de los momentos y la situación que se está viviendo en el mundo, en la sociedad y aún dentro de los núcleos familiares muy cercanos, es muy común ver claudicar aún al pueblo de Dios. Es muy común ver al pueblo de Dios pegados a las noticias, pegados a la incertidumbre que se vive y a todo lo que se está moviendo que tiene una inseguridad al pueblo en general a nivel mundial. Pero en esa inseguridad parte del pueblo de Dios también ha entrado. Pero la Biblia dice claramente, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bien, hay unos puntos muy importantes que es lo que vamos a tratar aquí. Porque, ¿por qué muchas veces no tienden en las iglesias a orar por los enfermos? Porque hay tres razones y tres puntos importantes por los cuales el pueblo de Dios claudica, duda en orar por un enfermo. El primer punto por el cual la unción en el pueblo de Dios no fluye, no es activada, es porque por los errores y los fracasos anteriores. Quizás oró en algún momento por algún enfermo y el enfermo se murió.
Quizás oró por alguna persona que tenía una dolencia y la dolencia siguió. Los errores y los fracasos del pasado, tanto personales como también de terceros hermanos, tienden a claudicar en la fe y en la unción, que es el por qué no se ora por los enfermos. Porque antes de orar ya ellos han sacado un resultado. Y si oro por este enfermo y se muere. Ese es uno de los puntos por el cual la unción no fluye, por el cual no activa mucho pueblo de Dios la unción. El segundo punto es porque mira más grande el problema que su posición como cristiano. No es lo mismo que ore por una persona que tiene un dolor de cabeza o un dolor de muela, a que tenga que orar por una persona ciega. Claro, el ciego es para Pablo, para Juan, para Pedro, Bernabé, Silas, no. Entonces ven más grande la montaña, ven más grande el problema que la posición como cristiano que tiene. Y ese es uno de los segundo punto, por el cual no activa y no fluye esa unción y la fe. De hecho, si está en esa posición, la fe está muy pequeña. Por lo cual, la fe no puede ser perfeccionada en esa posición porque han tomado una posición de inhabilidad, inactividad, inutilidad. Ese es el segundo punto por el cual no se ora por los enfermos. El primero es por los fracasos y errores del pasado. El segundo es porque ven la montaña más grande. Y el tercer punto, por el cual muchas veces no se ora en las iglesias, es porque el tema de siempre y el pan de cada día en las iglesias es que no se está preparado. Apareció el problema justo en el momento que no estaba preparado para orar por un enfermo. Un ejemplo. Hermanos, no es su preparación, no es lo que usted pueda dar en el momento, es el depósito que hay en usted el que va a hacer que ese enfermo sea sanado. No es la vida diaria, que usted tenga un día más arriba, otro día más abajo, un día hora más, otro día hora menos. Es el depósito que usted tiene dentro de usted. Es el depósito que tiene usted dentro de usted, que Dios ha puesto en usted, por el cual Dios le va a pedir cuenta. Y ese es el tercer punto por el cual no se ora por los enfermos, porque, como siempre, el pueblo dice, no estaba preparado, no es el momento. No. Hermanos, quizás está en el día de descanso el fontanero, pero él tiene las herramientas. Y no está trabajando en su día de descanso, pero si alguien nos llama a un trabajo de fontanería, él tiene las herramientas y él va a hacer el trabajo de fontanería. ¿Por qué? Porque él es fontanero. Una cosa es que esté en descanso, otra cosa es que deje de ser fontanero. Él es fontanero. Y él tiene las herramientas y las va a usar en el momento que se las han solicitado. No es por lo que usted busque, es por lo que usted, el depósito que hay en usted. Eso que nos quede muy claro, hermano. ¿Por qué? Porque a medida que usted avanza, a medida que usted activa esa fe, a medida que usted da pasos que humanamente no lo daría, pero con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a hacer cosas que usted jamás hubiera hecho, y quizás en su familia, en sus descendientes, no ha habido uno que las haya hecho, pero usted las va a hacer. Pero si usted se deja usar por el Espíritu Santo, si usted deja que el Espíritu Santo tome el control, tome la dirección y tome el gobierno de su vida. Eso lo tenía muy claro Santiago. Por eso se dice que Santiago tenía callos en las rodillas, porque su vida era de oración. Hermanos, el tercer texto bíblico dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo. La vida del cristiano no es 2 horas. La vida del cristiano es un estilo de vida. Por eso es que muchos tienden a decir que no creen en el Señor, que no creen en Dios,
porque saben que ser cristiano demanda unos principios éticos y morales por el cual el prójimo tiene la mirada puesta a ver si los hay. La vida del cristiano, el ser cristiano, significa que somos cristianos día y noche. Somos cristianos dormidos y despiertos. Somos cristianos en nuestra casa y somos cristianos en nuestros lugares de trabajo, somos cristianos en medio de la sociedad y somos cristianos en todas las 24 horas de vivir y en todo nuestro diario vivir. Somos cristianos siempre, es un estilo de vida. Porque usted tiene que estar siempre preparado, porque Dios lo va a usar en cualquier momento. El representante de Dios es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es el cristiano, aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, note que la oración que usted va a hacer cumple dos funciones. Lo va a levantar, pero al mismo tiempo, aquel enfermo es perdonado. Dice, si hubiere cometido pecados, no habla de uno, habla en plural, le serán perdonados. Hermano, nuestra vida como cristiano tiene que ir cada día en ascenso. Tenemos que ir cada día hacia arriba. Tenemos que ir escalando. Nuestra vida como cristiano tiene que ir cada día acercándose más a esa comunión, a esa relación con el Señor Espíritu Santo. No es llenarnos la boca y hablar del Espíritu Santo, no, es buscar una relación íntima, personal con el Espíritu Santo. Porque es cuando usted busque esa comunión con el Espíritu Santo, cuando busquemos esa comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo, es cuando esos ríos de agua viva van a correr. Y es en esos ríos de agua viva donde están los dones de sanidad, donde están los talentos y donde están todos los recursos que nosotros necesitamos, no solamente para hacer la obra de Dios, sino también para nuestro diario vivir. Eso lo tenía claro el apóstol Santiago. Hermanos, el ser cristiano demanda unos principios de los cuales Dios desea que los tengamos activos en todo momento. Porque algo como cristiano que sí nos vamos a encontrar es que hacia cualquiera de los ángulos que usted mire, hacia cualquier sitio que usted se gire, donde quiera que se dirija, usted se va a encontrar con personas que no conocen a Cristo en primer lugar y en segundo lugar, no solamente que no conocen a Cristo, sino que no hay ni uno que no tenga problemas. Y lamentablemente, gran parte de los problemas son problemas de salud. Y déjeme decirle algo. Y hay problemas de salud que ya el profesional de la salud no puede ponerle solución. Entonces ahí es donde se mueve la fe. Ahí es donde entra usted y entro yo. Ahí es donde entra el Señor. Ahí es donde somos llamados y ahí es donde el Espíritu Santo nos va a usar. Hermanos, analicemos nuestra vida, nuestro caminar cristiano, porque hay un texto bíblico en 1 Corintios que dice que procuremos los dones mejores. Hermanos, las necesidades en el mundo son muchas en la actualidad, pero sobre todo de enfermedad. Y ahí quizás no seamos parte de ese problema mundial, pero de ese problema no podamos ser parte. Pero sí podemos ser parte de la solución si dejamos que el Espíritu Santo haga su voluntad en nosotros y rendimos nuestra vida a Él. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.